vamos a empezar la segunda conferencia de este ciclo del mes de mayo. Gracias a todos por acompañarnos hoy aquí, que como dije el jueves pasado, tiene su mérito que un jueves venir hasta la acabada y así que muchísimas gracias a todos y además con muy buena afluencia de público. Hoy tenemos la segunda conferencia que la da Montserrat Cubría Piris. Es una clásica en el cartel nuestro, ya ha venido más veces, es como los toreros que repite. Y Montserrat es flamenca de 15ª generación, graduada en Historia por la Universidad de Cantabria, máster en Patrimonio Histórico y Territorial por la Universidad de Cantabria, máster en Patrimonio Cultural de España y América Latina por la UNED. Desde 2017 trabaja como profesional independiente en gestión cultural y divulgación con diferentes modalidades y canales, charlas, conferencias, artículos, talleres, redes sociales, publicaciones, audioguías y organización de eventos como el 400 aniversario del Privilegio Curtius y los primeros altos hornos de la península ibérica en 2022. Cuando puede, de ahí podemos dar fe en este museo que ese evento en Lierganes en el 2022 fue un espectáculo porque nos invitaron y estuvo fantástico y todo gracias a Monse. Cuando puede, investiga sobre la historia cultural, social y tecnológica de las fábricas de Lierganes y La Cavada en relación y comparación con realidades industriales similares en Europa. La conferencia Las mujeres de las fábricas de artillería versa sobre la poca o nada conocida presencia de mujeres en los procesos industriales de las fábricas, las distintas tareas y oficios que ejercieron, así como sus condiciones laborales. Bueno, antes de dejarles con Monse, comentar que mañana viernes a las 7:30, como hoy, tenemos la presentación del libro de Cantabria bajo el mar. Bajo el Cantábrico, que es fotografía submarina y demás. Luego vamos a tener una exposición sobre eso mismo todo el mes de junio y de julio. Y luego las dos conferencias que faltan de mayo son el viernes de la semana que viene, no el jueves, el viernes, día 23, que la va a dar Rafael Palacio sobre el sitio de Cartagena de Indias, Blas de Lezo. Y el jueves 29 de mayo, Benjamín, que está aquí presente, que la va a dar sobre la bahía de un lugar escondido en la bahía de Santander. Y sin más, les dejo con Monse. Muchas gracias. Gracias, Ángel, y gracias a todos por venir, como ha dicho Ángel, hasta la acabada, en un jueves cualquiera de mayo. Gracias a la Asociación de Amigos del Museo por invitarme a dar esta charla. Me gusta llamarla charla porque eso de conferencia me suena un poco a chapa sin discusión, y lo que me gustaría es que de alguna manera, pues que si os apetece, pues haya participación en el sentido de que preguntéis o hagáis algún comentario mientras vamos haciendo la presentación. ¿Se oye bien aquí atrás sin micrófono? ¿Con micrófono? Vale, ok. Pero sobre todo lo que me gustaría es que nos vayamos de aquí pensando, dándole vueltas a lo que vamos a contar. Y para ello voy a empezar con una pequeña provocación. La historia no existe. Existen los hechos, existen los procesos, que es la concatenación de esos hechos, y luego estamos los historiadores, que en base a determinadas fuentes investigamos, reunimos todo eso y lo contamos. Es un relato. Ese relato que contamos es lo que llamamos historia, pero que no deja de ser un ejercicio intelectual, un malabarismo. Esto no lo digo yo, lo dijo uno de mis historiadores preferidos, que es el hispanista francés Joseph Pérez, en una clase magistral en cuarto de carrera que se me quedó grabada a fuego para siempre. Cuanto más largo y ancho son el tiempo y el espacio en que suceden los hechos y los procesos de la historia, más complejo es, investigarla, estudiar. Porque los factores que intervienen son muchísimos y muy variados. Son muchos y de índole pues, muy variada y muy diversa.
No bastarían 7 vidas de un ejército de historiadores para saber todo, absolutamente todo, si fuera posible, por ejemplo, de la Revolución Francesa o de la llegada y establecimiento de los europeos a América, por poner solo 2 ejemplos. Esto nos obliga a los historiadores a seleccionar y a conformarnos con estudiar una pequeña parte de ese todo, de eso que pudo ocurrir. Cuantas más partes juntemos entre todos, como si fuera un puzzle, pues más cerca estaremos de conocer realmente lo que pasó, de acercarnos, digamos, a la verdad histórica. La Revolución Francesa no empezó aquel famoso 14 de julio de 1789. Empezó a cocerse cuanto menos medio siglo antes y los coletazos, sus consecuencias, tuvieron lugar pues, muchas décadas después. Igualmente la conquista de América, la conquista y el establecimiento de los europeos, fue un proceso complejísimo que duró 4 siglos y lo que no sabemos es más que lo que sabemos. Nunca, cuando yo hablo en general de las fábricas de artillería, de cañones, nunca me oiréis decir Real Fábrica de Artillería. Siempre me escucharéis decir fábricas de artillería de Liérganes y La Cavada. Si digo Real Fábrica de Artillería de La Cavada, ¿qué estoy haciendo? Me estoy refiriendo a un tiempo y a un espacio en concreto de un todo muchísimo más grande, porque las fábricas fueron reales del rey, solamente 70 años de los 217 que estuvieron activas. Y si me refiero a las Real Fábrica de La Cavada, estoy dejando fuera a la de Liérganes, y eran en realidad una misma empresa con 2 establecimientos, un original y una ampliación, y siempre en todos los documentos se habla de los ingenios de Santa Bárbara, de Liérganes y La Cavada, en la época privada. ¿Okay? Si ponemos en Google fábricas de artillería, quiero decir que cuando nos referimos a una sola parte de la historia, como este ejemplo que os he puesto, lo que ocurre es que se invisibiliza una parte. Si hablamos de Real Fábrica de La Cavada y no fábricas de artillería de Liérganes y La Cavada, nos estamos dejando fuera una parte importante. Y acaba cuajando en el imaginario de la gente. Fijaros, este es un experimento, me salió de pura casualidad casi, pero me pareció interesante ponerlo. Buscáis en Google fábricas de artillería Liérganes, Cavada, y el señor Google me dice, quizás quisiste decir fábrica artillería Liérganes, Cavada, una sola fábrica. Entonces, en ese sentido, es muy importante. Perdonadme un momentito. Ok, aquí estoy. ¿Dónde quiero llegar con esto? Pues a que los historiadores estamos siempre eligiendo qué parte del puzzle queremos o podemos investigar para contar y desde qué punto de vista. Como no podemos abarcar todo, tenemos que elegir, siempre que podamos. Por eso yo en la presentación que ha hecho Ángel de mí, dice cuando puede, se dedica a investigar. Entonces, como investigar en este país, cuando uno va por libre es casi imposible, pues entonces cuando puede investiga y cuando no, no. Bueno, pues entonces, en este tener que elegir, elegimos qué periodo, qué personajes, qué lugar, qué temas, y lo hacemos en base a las fuentes que tenemos a disposición, y lo hacemos también en base a valores, nuestros valores, en base a intereses, nuestros intereses son los intereses de terceros, que pueden ser las personas que nos contratan, o que, bueno, pues por lo que sea, en base también a las circunstancias. Me atrevería a decir también
y lo vamos a ver a lo largo de la charla, en base a prejuicios y también, por supuesto, a nuestra ideología. Nunca os fiéis de historiadores que dicen ser neutrales neutrales, porque eso es imposible, es una postura que es imposible. ¿Por qué? Pues porque las personas somos sujetos, no somos objetos, y en cuanto a sujetos, pues nuestra interpretación del mundo que nos rodea es siempre subjetiva. Que sea un horizonte que hay que perseguir siempre, sí, pero al final siempre, tanto por los temas, como por los personajes, como por el enfoque, como por el interés, siempre acabamos plasmando nuestra ideología, sin que la palabra ideología en un sentido amplio y filosófico del tema. Otro asunto es que sí o sí tenemos que ser siempre honestos. ¿Con esto qué quiero decir? Que si nosotros tenemos una hipótesis de investigación y a medida que estamos trabajando nuestras fuentes y los datos nos desmontan esa hipótesis, tenemos que ser lo suficientemente honestos para aceptar eso que no corresponde con lo que nosotros pensábamos como hipótesis, incorporarlo a nuestra investigación y a nuestra interpretación. ¿Por qué he querido empezar con esta reflexión? Hace medio siglo, José Alcalá Zamora tuvo la inmensa suerte como historiador de encontrar la mole documental sobre las fábricas de artillería de Yérgenes y La Cavada, y pudo sacar esa historia olvidada en un libro que, bueno, pues es la Biblia absoluta en el tema, que es este libro de aquí. ¿Sabéis cuántas veces aparece en este libro? No sé cuántas páginas son, pero bueno, da lo mismo, pues que sean casi 300. ¿Cuántas veces aparece en este libro la palabra mujer? Regalo una infografía de la fábrica de Yérgenes. ¿A quien se atreva? Ya cierto, ninguna. Ninguna, porque yo lo he leído y no recuerdo que haya hablado de ninguna mujer. Cero. Ninguna. No, tendrá que aparecer una. 5. Pero bueno. Pero porque era la esposa de... 5 y en plan genérico, ¿vale? No es que hablaba de una en concreto, en plan genérico. Esta la vamos a dejar atrás, ahora aquí al lado, porque va a haber más regalos de infografías a lo largo de la charla, ¿vale? Entonces 5. Bueno, desde entonces, desde 1974, que se publicó esta maravilla de libro, que se lee del tirón, es un escritor fantástico, da gusto leerlo, aparte del rigor histórico. Desde 1974, las publicaciones y las investigaciones y las publicaciones que ha habido sobre el tema de las fábricas pues serán aproximadamente un centenar, pero muy, muy, muy largo. ¿Sabéis cuántas se han dedicado a las mujeres? Una infografía para el que admire, si alguien se atreve. Venga, Esta ya sigue su... Bueno, la que tienes ahí. a las mujeres. Una. Exacto, esta. ¿Vale? Este libro de Luis Bartolomé y de Pilar Díaz, que es de 2017. Aquí le tenéis. Recuérdame que desde luego no hay infografía. Tengo estas gomas para enrollarlo, ¿vale? He venido preparadísima. Bueno, pues esto, llegar hasta aquí, esto tiene que ver con la reflexión inicial. ¿Quiénes han sido durante siglos los historiadores? Hombres, señores de las élites. ¿Y qué intereses tenían estos señores? ¿A quién estudiaban? A hombres, a sus iguales, incluso si eran enemigos. Fijaros que tela marinera, incluso si eran enemigos, o más todavía si eran enemigos. Entonces, había excepciones. A ver que le he dado una vuelta a esto, a ver si voy para atrás o para adelante ahora. Vale, este es el libro. Había excepciones. Reinas. Aquí tenemos a Isabel Clara Eugenia, infanta de España, hija de Felipe II, gobernadora
Países Bajos y gobernadora del Flandes español. Otra excepción eran las mujeres que eran santas y castas, como Teresa de Ávila y Juana de Arco. Otra excepción eran las pendejas que tenían poder sobre hombres poderosos e influyentes, como era María la Calderona. Y después estaban personajes como Catalina de Arauso o la propia Juana de Arco, que se vestían de hombres y se comportaban como hombres. Esto les chiflaba a los historiadores de antes. Bueno, afortunadamente, esto cambió en los años 70 del siglo XX en Francia, con la nueva historia o nueva historiografía, que empezó a estudiar pues, personajes, procesos, hechos que hasta ahora no habían asomado en absoluto en la historia, en el relato de la historia. Si ponemos en Google fábrica Cañones La Cavada, lo primero que nos sale es la entrada de Wikipedia, que tiene un anexo a la izquierda, que podéis abrir, que pone personajes relacionados con la Real Fábrica de Artillería de La Cavada. Son 2 diapositivas. Voy a poner 7 segundos cada una. Regalo otra infografía a quien encuentre un nombre de mujer. No vale Mariana de Brito, y las personas vinculadas al museo no podéis participar. ¿Vale? Allá voy. No lo leo. Hay que comprar un... No te preocupes. Es que no lo leemos. No se lee, ¿verdad? Bueno, no os perdéis nada porque estas son todo tíos, o sea... Y esta, la siguiente, a ver, venga. A ver, Miguel no puede decir nada. Hay una Juana. Venga, la Juana. ¿Quién lo dijo? Tú lo dijiste. Hay una Juana. Venga, te lo voy a dar por bueno. Teresa también. En la segunda al final. Exacto, sí. Ya íbamos por el minuto 12, pero da lo mismo. Os vais a llevar las infografías que hay aquí, ¿vale? Hay 3, creo, pues aquí a las 3 chicas. Venga. Bueno, efectivamente, tenemos a Juana Baldós Roqueñí, tenemos a Mariana de Brito, a su trisnieta María Teresa del Pilar Cepeda y a Teresa de Ceballos. Y todas con el San Benito de mujer de, viuda de, hija de, todas. ¿Ok? Bueno. Pero entonces, ¿esto por qué? ¿No hubo mujeres en las fábricas? Claro, que las hubo. Como hay mujeres en todas partes, en las fábricas también. Lo que pasa es que no le han interesado a nadie hasta el año 2017. Así que empezamos, ahora sí. Las mujeres en las fábricas de artillería. Bueno, no me digáis que esta imagen no es un pepino de imagen súper potente, y el título, pues bueno, me choca porque en unas fábricas de artillería como que no pintan nada de las mujeres. Entonces, bueno, me ha gustado mucho. Yo mi publicación en Instagram para mover esta conferencia era esto, porque llama mucho la atención, pero siento deciros que esto se va a acercar más a la realidad. Toda la vida, las mujeres que no forman parte de la nobleza han participado en todos los trabajos, en todos los ejércitos, pero son anónimas, siempre, porque no se las consideraba, eran campesinas, eran trabajadoras, eran... No solo no se las consideraba, como vamos a ver más adelante, incluso habiendo evidencias y no siendo campesinas ni pobretucas mujeres, no se las consideraba. O sea, para que se te considerara hay que esperar eso, a los años 70 del siglo XX, para que alguien ponga el ojo. Pero hasta entonces, pues hemos tenido un problema que afortunadamente pues ya estamos un poco recuperando, pero nos queda tela marinera. Bueno, muchos de vosotros, o casi todos, sabréis que las fábricas de artillería, la historia de las fábricas se divide en 2 períodos fundamentales que son muy diversos en muchas cosas. La etapa de la gestión privada, que son los 150 primeros años, y la parte estatal,
que son los 70 siguientes. En los contenidos de esta presentación y los datos que no he querido poner cifras, que esté interesado en el tema, aquí está todo súper documentado, es muy chulo, son datos de la época estatal, porque aunque para mí la parte más interesante sin duda de las fábricas es la época de la gestión privada, la Armada, el Estado tiene de bueno que como apuntan todo y guardan todo, pues eso es oro colado para los historiadores. Porque telita marinera, tener que investigar, de hecho es uno de los motivos por los cuales la etapa privada de las fábricas es tan desconocida, porque hay que sumergirse en unos documentos hechos por unos escribanos con una letra que se te saltan las pestañas, no lo siguiente, y eso pues esperemos que ahora, yo tengo mucha confianza en que la inteligencia artificial nos pueda ayudar a transcribir documentos antiguos, y eso va a ser un salto bestial, bestial. ¿Vale? Entonces, dicho esto, datos de la época estatal, bueno, las trabajadoras de la fábrica se dividían en dos grandes grupos, las trabajadoras asalariadas, que eran las que estaban en plantilla, y las trabajadoras autónomas. Fueron mínimo el 10% del personal que trabajaba en las fábricas, y en la época privada, mucho más todavía. Estos que veis aquí son los distintos oficios que ejercían las mujeres, y los que están en morado son los que ejercían ellas exclusivamente. Bueno, pues empezamos con las lavanderas de vena. La fundición de hierro colado es un proceso muy largo y muy complejo, con una serie de tareas que podríamos agrupar en tareas de preparación, tareas de producción y tareas de postproducción. La principal materia prima, obviamente, era el hierro, junto con la piedra caliza y con el carbón. En la preparación del mineral, para echarlo en los altos hornos, había que hacer una selección, había que hacer un lavado y había que hacer un troceado. La bandera de vena, como su nombre indica, eran señoras que se dedicaban a lavar mineral. El señor Jovellanos, en un informe que se llama Libre Ejercicio de Oficios de 1875, es una especie de catálogo nacional de las actividades económicas, hace este comentario. ¿Puede haber otro oficio más molesto, más duro, más expuesto a incomodidades y peligros que el de la bandera? Se refería a la bandera de ropa. Pues sí, señor Jovellanos, porque le puedo asegurar que en base a lo que hemos leído los historiadores, lavar mineral, o sea, al lado de lavar ropa, era para tías flojas, lavar ropa, ¿ok? En comparación. Bueno, lavar vena era exclusivo de mujeres. Os he puesto el símbolo al lado a cada oficio. Era exclusivo de mujeres. Y se hacía en unas piletas. Una pileta por la que pasaba, que estaba sobre un arroyo, y la pileta de lavar vena estaba aquí. Estas las casas de los oficiales, en esta placeta que se llamaba Plaza de Arriba. ¿Okay? Si veis este fragmento de mapa, pero bueno, también lo veis en la maqueta y en los mapas originales, todos los tinglados y cobertizos de las instalaciones de las fábricas estaban techados, pero los lavaderos de vena estaban al aire libre. Así que estas mujeres trabajaban también con la lluvia. Imaginaros la temperatura del agua y el frío pelón, teniendo en cuenta que las fábricas funcionaban de otoño a primavera. En verano paraban. O sea, imaginaros tela marinera. Era un trabajo que no era peligroso, pero era penoso, porque estas mujeres estaban constantemente llenas de sabañones, de lumbalgias, enfriamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se me ha olvidado deciros que todos los distintos oficios, siempre que he podido, os he puesto estas ilustraciones, que son una maravilla, son xilografías, que son de finales del siglo XVI, de un libro maravilloso que se llama Guerra Metálica, que fue el libro, digamos, de trabajar los metales, no de las fundiciones que vinieron después, pero bueno, del metal durante 180 años. Y tiene unas imágenes que son una pasada. Y en cada uno de ellos os he ido señalando donde hay una mujer
ese trabajo. Bueno, esta es la correspondencia con el plano actual. Entonces, este lavadero de Vena estaba en la placita que hay en la calle que sube por donde está la clínica dental, calle de arriba. Vale, pues allí en esa placita, ahí justo estaba el lavadero. Así que, bueno. Okay. Las ragüeras. Bueno, esto también pertenece a la fase de preparación. Era un trabajo que hacían hombres y mujeres conjuntamente. Aquí vemos una mujer, pero esto, por ejemplo, aquí son hombres. Raguar quiere decir trocear, y era trocear el mineral o trocear la piedra caliza para las distintas necesidades. Para que os podáis hacer una idea de lo que era este trabajo, vais a ir pasando eso. El pesito, ¿vale? Mineral y piedras calizas, y lo vais pasando por aquí, ¿vale? Tela marinera. Cernedora. También es de la fase de preparación, y esto consistía en cerner, que es separar, clasificar el carbón. Y se clasificaba en 3 tipos de tamaños. El carbón granado, que era para los altos hornos, el grigete, que era para las fraguas, que era un tamaño más pequeño, y el cisco, que era el polvo de carbón que se utilizaba para hacer el acabado de los cañones. Aquí saliendo a la izquierda, antes cuando entramos, me fijaban en el famoso 48 libras, ¿no? Que está negro ahí con el tizo. Bueno, pues eso era todo cisco. Y además aquí ya sabéis, cuando decís, es que me han hecho cisco, estoy hecho cisco, te voy a hacer cisco, pues ya sabéis lo que es, hacer polvo. Pues eso. Polvo de carbón. Es muy chulo porque a mí me encanta hilar siempre con y cerner, claro, estar cerniendo. ¿Qué estás cerniendo? ¿No? Pues eso. Pues entonces estás eso, haciendo para acá y para allá. Bueno, después de clasificarlo, lo tenían que llevar, pues, aquí, pues, donde hiciera falta. Las cernedoras eran el colectivo más numeroso y más invisible. Hemos dicho antes que las lavanderas de Vena estaban al aire libre, ¿no? Con lo cual se las veía. Pero estas mujeres, las cernedoras, ¿dónde estaban? Trabajaban el carbón en las carboneras. Había una carbonera por cada alto horno. Esto quiere decir que había 5 carboneras aquí en la Cavada y 2 allí en Lieres. Trabajaban en las inmensas y oscuras carboneras, y ningún hombre hizo nunca este trabajo, que era uno de los más peligrosos por la exposición al polvo de carbón. Aquí tenéis también donde estaban dos de las cinco carboneras, aquí, que se corresponden. Bueno. ¿Y no hacían hombres debido, no sabían en su momento que era peligroso, ¿no? ¿O sí? Ahora lo Sí, vemos. ya se veía que había salud que después no llegaba. Ahora lo vemos. Por lo menos en esta época, porque si estamos hablando de 217, pero sí, yo entiendo que sí, hay la minería y todo lo que es extracción de mineral es una de las actividades más antiguas de la humanidad, y yo entiendo que pronto se debieron dar cuenta de que, bueno, pues que quien hacía determinados trabajos, pues o la palmaba prima o se quedaba hecho polvo de alguna manera, o lo que fuera. Bueno, respondiendo a su pregunta, señora, ¿vale? ¿De cuándo era tóxico el cisco? Tenemos documentado un caso de una antepasada mía, y posiblemente también de algunos de aquí que seáis de la zona de la Cavada de Río Tuerto, porque como estamos ancestralmente emparentados todos a partir de las familias flamencas que llegaron en 1617, pues esta señora, Antonia Cubría, era la trabajadora más veterana documentada de las fábricas. Trabajó 21 años como cernedora de cisco, pero también trabajó como lavandera de Vena y de Escoria. Trabajó como descubridora de Vena, trabajó como peona y como carretera. Antonia, en un momento dado, está enferma, no puede trabajar, lleva más de un mes en la cama, y entonces escribe al comandante de la fábrica, hace un escrito que dice: Antonia Cubría, natural del lugar de Río Tuerto,
con el mayor respeto, hace presente que durante el tiempo de 18 años ha estado empleada de cernedora de cisco en las carboneras de este sitio, en cuyo ejercicio, que ha continuado por tanto tiempo sufriendo los inviernos más rigurosos, adquirió una enfermedad habitual que le imposibilita totalmente el poder trabajar. La exponente es una pobre huérfana que carece de todos los medios para poder subsistir. Suplica que su majestad se digne señalarle alguna cosa por vía de socorro para poder mantenerse. Figuraros si esta pobre mujer tuvo el trabajo que tuvo, que había perdido la cuenta de los años que estuvo trabajando en la fábrica. O sea, los documentos dicen que 21 y ella escribe 18. Entonces, bueno, imaginaros. Entonces, el comandante de la fábrica lo que hace es llamar al médico y pedir que el médico haga una visita para poder dar el curso a esta solicitud que hace Antonia. Y bueno, el diagnóstico del médico es el siguiente. Antonia había lavado vena teniendo el flujo menstrual. Pero señoras, ustedes y yo sabemos que recurrir a la condición femenina para minusvalorar nuestras dolencias es un clásico. Todavía hasta no hace mucho, el año pasado, había un anuncio en televisión que decía: estás guerrera, lloras de más, te da por el chocolate, tienes la regla. En esas estamos todavía. Bueno, ¿y qué ocurrió? Pues después de este diagnóstico del médico, pues el comandante escribe al ministro correspondiente y dice: paso a manos de vuestra excelencia la junta instancia de Antonia Cubría, cernedora de cisco que fue de estas fábricas, por la que solicita se le señale alguna cosa por vía de socorro para poder mantenerse mediante el achaque habitual que padece, pareciéndome, ojo al dato, pareciéndome que, atendiendo a la exigencia de su suma pobreza y a que el polvillo del carbón habrá contribuido en parte a la adquisición de su enfermedad, si su majestad lo tiene a bien, se le pueden asignar 20 reales de vellón por vía de socorro para su subsistencia. O sea, que menos mal que este señor tenía un trocito de corazón aquí metido, sabía, porque estaba aquí y no estaba en la corte, de qué iba la película, y consiguió que a Antonia le concedieran estos 20 reales de vellón, que era la tercera parte de la paga que ganaba en la fábrica. Antonia Cubría murió en la más absoluta pobreza. Pisadoras de barro. Bueno, esto también es una parte de la fase de preparación y que consiste sencillamente en mezclar el fango con la arcilla con el agua, porque tenemos una ceramista, para conseguir la mezcla y la consistencia apropiada para que luego los moldeadores que trabajaban con arcilla para hacer los moldes de los cañones pudieran hacer su trabajo. Bueno, bueno, este era un trabajo que hacían indistintamente los hombres y las mujeres. Escorieras. Esto es ya parte del proceso de producción. La fundición de mineral de hierro produce escorias, que son desechos, que después a partir de esas escorias se hacen subproductos, pero que hay que hacer una serie de tratamientos antes de poder volver a reutilizarlos, antes de volver a reprocesarlos. Esta tarea estaba reservada a las mujeres y lo que tenían que hacer era recoger la escoria a pie de horno y desmenuzarla previamente al lavado en sí. Mirad, aquí he traído también, quise haber ido a Lierga de Salmiera, que a mí me encanta pasear por allí y siempre me llevo para casa un trozo de escoria porque se encuentran todavía con bastante facilidad, tanto tiempo después, y para encontrar un trocito más pequeño que este, pero bueno, estos son los que tenía en casa, os los vais pasando también para que veáis la diferencia entre el mineral y lo que es la escoria. Bueno, se hacía en una pileta parecida a la del lavadero de vena, pero era una pileta que estaba junto al canal, cerca de los hornos y junto al canal. Aquí vemos también en el fragmento del mapa pues donde estaba este lavadero de escoria. Esta es la correspondencia con el mapa, con el Google Maps. Bueno, en este lugar, en el año 1791, se hizo un nuevo taller de moldería
señoras escolieras pudieron empezar a trabajar en vez de al aire libre, pues un poco ya resguardadas. Mirad, esto es como está todavía hoy. Aquí están los restos de las piletas y esto es, bueno, pues para que se sepa que cuando se dice que no queda nada de la fábrica, queda solo la dichosa puerta de Carlos III, porque hablan solo de la puerta, como si solo existiera la puerta, pues no, hay muchísimos todavía restos de lo que es la fábrica, que merecería la pena que se pusieran en valor. Vitoleras y rimeras. Aquí ya estamos en la fase de postproducción. Vitoleras y rimeras. Son las principales responsables de la dimensión correcta de los calibres, de las municiones de los distintos cañones. Eso lo hacían los pulidores, que eran exclusivamente hombres. Pero las vitoleras y rimeras tenían la función de controlar que ese calibre que habían hecho los pulidores fuera correcto. ¿Y cómo lo hacían? Utilizaban este artilugio, que no sé, ¿tenéis aquí en el museo una vitola o un marco de estos? Pues una cosa bien, vamos, que es bien fácil de reproducir, vaya. Es una especie de molde con los distintos agujeros y tenían que pasar por ahí las balas según el calibre. Y después lo que tenían que hacer era arrimar o rimar y montar los rimeros, que es esta forma en la que se apilan las municiones, rimeros, ¿ok? Si pensamos que según el calibre las balas de cañón podían pesar mínimo 1800 gramos, o sea 1,8 kg a 22 kilos 10 y manejaban cientos al día, imaginaros la dureza de este trabajo. Perdona, Montse, ¿por qué se apilaban así, con esta forma? Pues eso me pillas en castaña, no tengo ni idea. La investigaré, pero no lo sé, pero es un clásico de... Sí. Yo creo que es porque, no sé, De hecho, nosotros las apilamos también así. Claro, sí, en todas las fortalezas están apiladas así, yo creo que es una Yo manera... creo que es un sistema cómodo para Claro, para las vas cogiendo y no se van sujetando, autosujetando, ¿no? Exacto. Es como una pila de leña. Claro, exactamente, como una catástrofe de leña. Y los dos espacios. ¿Perdón? Claro, exactamente, seguramente, pues fíjate, ahora en este famoso libro que os digo, de Remetálica, o en otros libros de temas de artillería, seguramente eso está, vamos, estudiadísimo y habrán hecho todas las pruebas posibles. ¿Perdón? Y ahorrar espacio. Claro, ahorrar espacio, exactamente. Empiezan por 7 por 59, bien. Bueno, las peonas. Aquí entramos ya en las tareas más genéricas, que no se referían tanto al proceso industrial cuanto a la construcción y al mantenimiento de las instalaciones. Peón, bueno, peones es un nombre genérico para tareas variopintas, como por ejemplo, pues no sé, movimientos de tierras, transportes de minerales, albañilería, desbroce, limpieza de instalaciones, de maquinaria, de hornos. Un ejemplo de este trabajo, por ejemplo, es que cuando se hizo en 1788 la nueva capilla, para acabar los cimientos, de los 90 trabajadores, 36 fueron mujeres, que era un número bastante alto para ser un trabajo genérico que podía hacer cualquiera, incluidos las mujeres y los niños. ¿Pensáis que las mujeres y los niños cobraban lo mismo que los hombres por hacer el mismo trabajo? No, para nada. Pues aquí estamos. ¿Niños había muchos? ¿Niños había muchos? No. No lo sé, sé que había niños, pero eso no lo sé. El tema de los niños no tengo ni idea ni siquiera de si eso está documentado, la verdad. Porteadoras. Bueno, pues portear era sencillamente llevar todo tipo de cosas de acá para allá, y lo hacían en unos cuévanos que, bueno, como veis, estas son mujeres de la zona de hoy de Bélgica, y como veis, pues los cuévanos ni son exclusivos, ni los han inventado los pasivos, ni mucho menos.
es una cosa que existe en muchas culturas. Sí es verdad que Jovellanos sí que documenta que cuando estuvo por esta zona, que había en los bosques muchísimos hombres, mujeres y niños pasiegos que sacaban el carbón y la leña de los bosques para llevarlo a sobre todo el carbón, más que la leña, porque las carboneras estaban en el lugar en los propios bosques, para llevar el carbón hacia las carretas que estaban a pie de camino, obviamente. Bueno, luego estaba, como tareas auxiliares, el correo, que era llevar y traer correspondencia, que era una actividad importantísima para el funcionamiento de las fábricas. La comunicación de las fábricas con sus clientes, que eran los astilleros de Guarnizo, de Laredo, de Colindres y de Santoña, y también con Santander, que era el centro de poder y de la información, era un trabajo constante. Y este también lo hacían las mujeres. Se solía hacer a pie si no había urgencias. Si había urgencias se iban hasta la ría de Tijeros, se embarcaban en la Gabarra y aparecían en Santander. Pero si no, pues a pie. Y sobre todo si era a la parte este de Trasmiera. En verano, ir a Santander a pie, ir y volver, se tardaba 2 días. Y en invierno, 4. La frecuencia con que había correspondencia con Santander en el siglo XVIII era 4 días a la semana. Y el correo, como os he dicho, era tarea de mujeres, y andar por esos caminos de Dios era peligroso, pero siempre era menos penoso que estar lavando vena, cerniendo y picando piedra. Y además había un aliciente muy importante, que cuando se iba a Santander, una se enteraba de un montón de chismes y de información, lo cual era siempre, pues, bueno, hacía la cosa un poquito más llevadera. Las carreteras. Bueno, este era el oficio por cuenta propia más abundante y más frecuente. Había que acarrear mineral, madera, carbón, piedra caliza, arcilla, salitre, hilo de bramante, cuerdas, todo lo que hacía falta en la fábrica o que salía de la fábrica, que eran un montón de cosas. Estas mujeres eran propietarias de los medios de producción, que eran una pareja de bueyes o más, y una galera, que era un carro de cuatro ruedas, de 2 ejes y 4 ruedas. Así que imaginaros una moza garrida, con sus bueyes y su galera, cargando media tonelada de vena de hierro o de piedra o de carbón, que era lo que podía meter en esta carromato, o si se trataba de mudar cañones, que es una expresión que me parece preciosa, vamos a mudar cañones, es lo que hacen ellos cuando pasean en 48 libras por ahí, vamos a mudar en 48 libras. Bueno, pues si pensamos que los cañones pesaban de 1000 kilos para arriba, pues imaginaros lo que era ese trabajo. Este trabajo, por lo general, lo solían hacer con el marido, cuando lo tenían, y después, cuando se quedaban viudas, seguían haciéndolo ellas solas. Y este es el mapa un poco de los trayectos más habituales. Obviamente los más habituales eran los que están en los alrededores de las fábricas, entre los distintos yacimientos mineros, hasta en la ría de Tijero, Cabárceno, Penagos, Miera, que era donde se hacía el salitre, Liérganes, Término, donde estaba el monte Mizmaya, y después hacia oriente de Trasmiera. Bueno, si los historiadores no se han ocupado de las mujeres, afortunadamente los artistas sí. Los de la Edad Moderna, que además en el norte de Europa se dedicaron a pintar paisajes industriales, cosa que aquí en España no existe en absoluto. Vamos a ver 3 cuadros de la época, y en 2 de ellos vamos a poder ver a vuestros antepasados, porque son paisajes de Dinant, que está en el condado de Namur, que es de donde vinieron las famosas familias que llegaron aquí a trabajar. Entonces ha cortado un poco por el tema del PDF, pero bueno, aquí, en este de aquí, en este cuadro de Henry de Bles, vemos que hay una ragüera picando. Bueno, lo veis aquí ampliado, que está con un niño, pues que suponemos que es su hijo, y que esta mujer, pues para hacer su trabajo, tenía que llevarse al churumbel con ella. De este mismo autor tenemos este preciosísimo paisaje también, que hay esta mujer que está junto al canal. Veis aquí también que está la presa, una compuerta,
y suponemos pues, que estaría lavando mineral. Este es un cuadro que a mí me vuelve absolutamente del revés. Es la fábrica de Julita Bruk en Suecia y aquí vemos dos mujeres que están en el molino de pólvora. Julita Bruk es en cierta manera una fábrica que es gemela en el norte de Europa de lo que fueron las fábricas aquí. ¿Por qué? Cuando llega la tregua de los 12 años, en 1609, toda esta gente que trabajaba en estas fábricas de artillería y de fundiciones, pues se quedan sin trabajo y tienen que emigrar. Los que eran protestantes se marchan al norte, se marchan a Suecia, y los que eran católicos son los que vinieron aquí. Comparar las condiciones de unos y otros, eso da para 10 conferencias y una buena investigación también. Bueno, pues llegamos entonces a Mariana de Brito, la única mujer junto con su trisnieta que ha tenido nombre y apellido en esta historia. Pero bueno, los historiadores hasta antes de ayer la han despachado siempre como hija de, mujer de, madre de y viuda de. ¿Por qué? Porque en la cabeza de estos dos historiadores, y una señora historiadora, hay que decirlo también, pues que una joven viuda fuera propietaria única al frente de un imperio industrial en el sector del armamento por su propia valía, pues no entraba en sus parámetros. Y entonces acaban haciendo un relato histórico que la convierte en una mera pieza de estrategia matrimonial para conservar las fábricas en el patrimonio familiar de los Olivares, que eran sus hijos. Poco más o menos, y resumiendo muchísimo, el relato que construyen estos cronistas, historiadores, es que cuando Jorge de Bande era el segundo propietario de las fábricas, para quien no estéis familiarizados con el tema, cuando Jorge de Bande, propietario de las fábricas de Liérganes, necesita una nueva fábrica más grande y moderna, se dice que el entonces suegro de Mariana, que era un secretario real, Miguel de Olivares, que era natural de Río Tuerto, que entra en el negocio aportando tierras y el palacio de Olivares. Que cuando Mariana se queda viuda del hijo de este Olivares, se casa por conveniencia para asegurar el control, se casa por conveniencia con el socio de su suegro, que no tiene hijos, para asegurar el control de los Olivares sobre el negocio. Y que cuando el segundo marido de Mariana muere, este Jorge de Bande, propietario, el que hizo esta fábrica de aquí de la Cavada, sus hijos se hacen cargo de las factorías, de las fábricas. Sin embargo, si alguien quiere poner atención y empezar a verificar este relato, llegamos a la conclusión de que, primero, Olivares no es un apellido propio de aquí, para nada. No hay ningún Olivares en los libros parroquiales, quiero decir, de nacimiento, de matrimonio, de defunción, no hay rastro de ninguna familia de Olivares aquí. Mesoneros Romanos, que es uno de los grandes genealogistas, sitúa a los Olivares como nobleza madrileña de nuevo cuño con solar en la villa y corte. Está identificado la casa donde era de los Olivares en la villa y corte. El Palacio de Olivares no existe como tal en ningún documento. Es un nombre rimbombante que le da algún cronista o algún historiador. Siempre que se nombra a Bande, Jorge de Bande, cuando construye aquí las fábricas, construye su propia casa, que se dice siempre que residente en sus casas principales y fábricas de Santa Bárbara. Estas casas principales, supuesto Palacio de Olivares, que como digo, eso no existe, nadie lo ha llamado así, son estas. Aquí está la iglesia que hemos visto antes, y esto es la carretera que va a Liérganes, pues está muy transformado todo porque está dividido en distintas casitas, pero bueno, ese es el edificio que, si vais por el otro lado, tiene el escudo famoso de los Olivares que encontraron y consiguieron
rescatar. ¡Qué milagro lo de ese escudo! O sea, es alucinante. Bueno, entonces, entre 1622 y 1634, es verdad que este Miguel de Olivares, suegro de Mariana, abuelo de sus hijos, estuvo empadronado aquí en Río Tuerto, pero nada más. No sabemos con qué motivo, pero fue un año y otro año. Y no hay rastro de acuerdos, contratos entre Jorge de Bande y el segundo marido de Mariana, digamos, y propietario de las fábricas, y este Olivares. Y os aseguro que Jorge de Bande, que es una figura que he estudiado muchísimo, no daba puntada sin hilo. O sea, no daba ni un medio real de vellón sin que le firmaran un papel. Bueno. Además, en el testamento de Miguel de Olivares, o sea, el suegro, primer suegro de Mariana, abuelo de sus hijos, no hay ni una sola referencia de propiedad o derechos sobre las fábricas. Porque de haber sido así, este señor Jorge de Bande, propietario de la fábrica, cuando fallece, no puede nombrar a Mariana, su mujer, heredera única y universal de todo su patrimonio, como dejó bien claro. Las capitulaciones matrimoniales entre ellos, entre Mariana y Jorge de Bande, dicen sobre el patrimonio de él que la dicha señora Mariana es sabedora de todos los papeles traídos y recados de la dicha hacienda. O sea, su mujer estaba totalmente al corriente de todo lo que tenía que ver con la fábrica. Y además hay un documento de 1640 en el que el concejo de Río Tuerto vende a Jorge de Bande y su mujer Mariana de Brito terrenos comunales para ampliar la fábrica. Pues con todas estas evidencias, pues además, enviudar con una buena posición social y económica era lo mejor que le podía pasar a una mujer en esta época, porque era dueña de su vida, su patrimonio y su persona. Se empeñaban en que se volvieran a casar, porque era la manera de tenerlas agarradas. En el momento en que te casabas, era el marido el que cortaba el cotazo, y la que quería permanecer viuda era la que estaba hecha una pancha. ¿Qué necesidades tenía entonces Mariana de casarse con Bande? ¿Por qué dejar la comodidad de Madrid, de los Austrias, para venir a vivir a un sitio industrial perdido entre montes, sucio, polvoriento, como era este? Jorge de Bande era un triunfador, un hombre de negocios, un gran empresario y un trabajador infatigable. Dos condiciones muy valoradas en la cultura flamenca de la familia Brito. Mariana de Brito es hispano-flamenca. Su madre es madrileña, su padre es flamenco y hubo toda una política matrimonial para poder unir flamencos con hispanos, para entendernos. Mi hipótesis entonces, bueno, del marido primero de Mariana no hablo, pero daría también para otra conferencia. Mi hipótesis es que Mariana se casó con Jorge de Bande porque le dio la gana, y él con ella porque sería una buena compañera para su proyecto, como demostró ser durante y después. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que tienen estos señores historiadores, quiero decir, una mujer viuda de 37 años, propietaria de un imperio industrial estratégico y un montón de buitres interesados en ese negocio, dispuestos a quitarla de en medio como sea. ¿Y cómo lo hacen? Pues intentan hacerlo por todos los medios. Los dos más llamativos son que en un momento dado, cuando vence el asiento, que es digamos la contrata, en esta época estas empresas funcionaban pues, como hoy casi por contratas, ¿no? Que duraban X tiempo y luego había que renovarlas, pues entonces hacen conchavados con este Gil Engleberto, que era un sobrino que se había traído de Lieja, Jorge de Bande, que era un técnico artillero buenísimo, era su brazo derecho. Bueno, pues conchavándose con este sobrino, consiguen en un momento de renegociar ese asiento, esa contrata, hacer una oferta tan a la baja que Mariana no puede hacer frente a esos precios y tiene entonces que retirarse. Y después, años más tarde, lo que consiguen hacer es un requerimiento en el que dice que Bande en vida, su marido en vida, había incumplido las condiciones de un pedido de cañones 10 años atrás, fijaros lo que sacan del cajón, y el Estado reclama a Mariana una cantidad de dinero que si no paga le quitan la fábrica. Y efectivamente le acaban quitando la fábrica. ¿Y qué hace Mariana? ¿Qué hace mal? Pongo mal, punto de interrogación, Mariana. Pues
Pues lo que hace, ya entonces viuda, con 2 niños pequeños, conseguir el dinero vendiendo patrimonio de sus hijos que eran menores. O sea, la fábrica sale a subasta. Y ella lo que hace es vender patrimonio de sus hijos, no de ella. No tenía uso. Entonces, vende patrimonio de sus hijos, que eran menores, entestar la carta de pago a su nombre y no a sus hijos. Por ser niños, dice ella. ¿Okay? En una declaración que tiene que hacer ante el juez, ella lo que dice es que hizo eso, como lo hizo, y lo hizo así, por ser niños. Y en 1656, cuando devuelven la fábrica, el famoso documentazo que aparece en todas las publicaciones, la toma de posesión de Santa Bárbara, que es el documento que dura, son 3 días de devolver a esta familia estas posesiones, esta fábrica, y se restituye la fábrica a sus hijos, a Juan y José, pero no porque fuera de los niños, sino porque su madre la recompró en subasta pública con dinero de ellos. Es decir, el juez dice, vale, usted señora ha vendido propiedades de sus hijos, ha recomprado la fábrica, se la hemos quitado, pero ahora se la devolvemos, pero se la devolvemos a sus hijos, porque en realidad son, digamos, de cierta manera, los legítimos propietarios. Bueno, no obstante todas estas evidencias, hasta 2000, o sea, se sigue diciendo, en 1649 tomaron el relevo en la dirección de la fábrica, 1649, ojo a esta fecha, tomaron el relevo en la dirección de la fábrica sus hijos, Juan y José de Olivares Brito, si bien la gestión operativa recayó en el primero. Esto lo han dicho todos los historiadores, incluido este, que ha estado muy atento con las señoras trabajadoras, pero mucho menos con la señora empresaria, a la que llama, no sé de buena tinta, la Collares. Y aquí asoma la patita ideológica, ¿no? Hilando con lo que estábamos diciendo antes. Pero con una sencilla cuenta vamos a recordar esto. Porque en 1649, que es cuando dicen aquí que ese niño ese chico se hace cargo de las fábricas, le restamos 1634, que es el año en el que nace, y nos salen 15. ¿Pensáis que un chaval de 15 años, por muy listo que fuera, podía estar al frente de una industria como esta, que era estratégica a nivel mundial? No, pues no. Pues va a ser que no. Bueno, esto se sigue haciendo copia y pega sin pestañear. Sin pestañear. Reconozco que parte de la culpa la puedo tener yo, porque esto no está publicado, yo lo cuento en las conferencias y no está publicado. Si uno no viene a mis conferencias no se entera. Pero quiero decir que yo he llegado a estas conclusiones investigando y contrastando documentos. Y todas estas pruebas y todas estas evidencias estaban ahí para el que en cierta manera pues, quisiera verlas. Bueno. Sí hay además muchas evidencias del papel activo de Mariana de Brito, no solamente como propietaria ejecutiva, digamos, de las fábricas, sino también de su papel activo. Aquí tenemos una pequeña colección de sus firmas en muchísimos documentos. Además, en el inventario de bienes de su marido cuando fallece, que es exactamente igual que hoy, cuando alguien fallece, hay 6 meses de tiempo para hacer un inventario. Y entonces, en un momento dado, ese inventario se interrumpe una serie de días y se retoma, el escribano de la fábrica lo retoma diciendo por las ocupaciones grandes que ha tenido Mariana en acudir a las honras y funerales del dichoso marido y otras cosas del gobierno de dichos ingenios y procurar lo necesario para sus fundiciones. ¿Vale? En todos los documentos se refieren a ella como dueña y señora de las fábricas de fierro colado. No dicen señoritos dueños de las fábricas de hierro colado, no, es ella la dueña. Y después, ya el último, es una licencia real que autoriza a Mariana de Brito a vender en 1652 12 cañones a un armador para artillar el último galeón que zarpó de Castrurdiales con destino a Terranova. Este es el documento, lo voy a poner para allá porque no lo puedo aquí. Y una cosa, Monse, el apellido Brito es su apellido de soltera.
O sea, de padre, de su padre. Sí, de su padre. ¿Y no adquirió el apellido de sus maridos en un momento? No, eso en España no se hace. Puedes decir fulanita de tal, pero no. Pero digo, en aquella época... No, eso es una cosa que es una tradición en España y es una maravilla. Sí, sí. Muchísimos. En otros sitios ya sabéis que no es así. Bueno, pues licencia a doña Mariana de Brito para que pueda entregar las piezas de artillería que tiene vendidas. El rey, de parte de doña Mariana de Brito, viuda del secretario Jorge de Bande, a cuyo cargo estuvo la fábrica de artillería y valería de hierro de Liérganes y Santa Bárbara. ¿Habéis visto cómo lo mencionan así? ¿Vale? Se me ha representado que por cédula mía, en 1652, se la concedió licencia para que la artillería y valería con que se hallaba y tenía fabricada al tiempo que don Diego de Noja pudiese venderla a vasallos de mi corona como a los amigos y confederados de ella. Cuando alguien tenía un monopolio como este para fabricar artillería, estaba todo absolutamente reglamentado. Las fábricas, sabéis que trabajaban en monopolio para la corona y podía haber excepciones de poder vender productos de las fábricas, pero siempre tenía que autorizarlo la corona. Y siempre era, obviamente, no va a ser a los enemigos, pues a los aliados o a quien al rey le pudiera interesar. Conciertó y tiene vendidos a fulanito, vecino de la villa de Castro, 12 piezas de artillería de hierro colado y suplica se la dé licencia y permisión para hacer la entrega. Doña Mariana de Brito, hoy os doy conformidad y facultad para que dispongáis, pueda hacer y haga la entrega de ellas al dicho fulanito en conformidad del contrato de venta que tiene ajustado con él. O sea, tenemos un montonazo de pruebas. Bueno, ¿cómo acaba esto? Mariana de Brito acaba siendo propietaria única de las fábricas porque así lo quiso su marido Jorge de Bande y al menos hasta que su hijo no cumplió los 25 años, ella estaría al frente en un memorial que tuvo que redactar en 1668, en el que os he comentado antes que ella explica qué es lo que hizo, cómo vendió las propiedades de sus hijos y por qué lo puso a su nombre. Ella al final dice, no me quedaron bienes algunos del secretario Jorge de Bande, ni aún de los de mi dote, de suerte que hoy me hallo sin hacienda de qué poder sustentarme, y me alimenta mi hijo mayor, don Juan de Olivares, y el notario de la fábrica. Mariana murió el 5 de marzo de 1674, en las casas principales de la fábrica de artillería de Santa Bárbara, aquí al lado, habiendo dado todo lo que tenía por este lugar. Y este es el listado de las 198 mujeres documentadas en esta publicación, a las que hoy dedicamos esta charla en su memoria, de ellas y de muchas cientos, quizá miles, que no están documentadas y de las que no sabremos nunca nada. Las que están en rojo son apellidos flamencos y todas las demás son apellidos de la zona. Así que aquí estamos desmontando otro mito, y es que las fábricas no dieron trabajo a la gente de aquí, cosa que está documentadísimo de que no es así. Se dio trabajo a muchísima gente. Y muchas de estas mujeres ya en esta época, porque estamos hablando de mujeres que, como veis, trabajaron entre 1763 y 1806, ya entonces había habido matrimonios entre flamencos y riotuertanas o trasmeranas o lo que fuera. Eran siempre ellas las que eran de aquí y ellos eran los flamencos. Pero bueno, esto es un dato muy importante que tiene que ver con toda la reflexión que hemos hecho al principio. Y es que para montar el puzzle hay que ir reuniendo un montón de piezas y bueno, pues ir acontentándonos cada vez que damos